Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Solo denme un segundo, compañero. Les voy a decir a los compañeros que están en el otro salón. Creo que algunos ya se unieron en este, pero le voy a decir a los que están allá que se pasen a este, si estamos todos en un solo salón. Lick, perdone, no se le escucha. Perdón, estaba con mute. Les quería preguntar que cómo les fue en la elaboración de su laboratorio. Por mi parte, bien, licenciado. ¿Ok? ¿Hay alguna duda o algo que no haya quedado claro en cómo se hacen los cálculos? Los cálculos que vimos en ese laboratorio. Por el momento no, licenciado. Ok. Bueno, muy bien. Excelente. Entonces, esencialmente los cálculos y las variables económicas que en ese laboratorio se describen son las que vamos a estar viendo para los otros dos tipos de política que vamos a analizar en esta sección, ¿verdad? Que es donde vamos a ver las herramientas de restricción o de proteccionismo al comercio internacional, ¿verdad? Entonces ya vimos los aranceles y vamos a ver las cuotas de importación y después vamos a ver los subsidios, ¿verdad? Que los subsidios esencialmente cómo funcionan es que el Estado le paga a una empresa para que produzca una mercancía que normalmente se importa, ¿verdad? Entonces, estos dos tipos de política son utilizados con mucha menor frecuencia que, los aranceles, ¿verdad? Pero sí tienen algunos usos en la política comercial internacional moderna. Entonces vamos a revisar cómo funcionan dentro del esquema del mismo modelo, ¿verdad? Como les decía, las variables que vamos a estar investigando son esencialmente las mismas. Lo que va a cambiar es el mecanismo a través del cual nosotros vemos el paso del momento 1 al momento 2, ¿verdad? El momento 1 definido como la situación en la cual no hay ninguna política
de restricción al comercio internacional, y el momento 2 es aquel donde ya una política fue implementada, ¿no? Entonces, antes de empezar con las cuotas de importación, que es el siguiente tema, les preguntaría yo a ustedes, ¿verdad? ¿Cómo describirían ustedes el mecanismo de ajuste? ¿Cómo pasamos del momento 1 al momento 2? En sus propias palabras, ¿cómo ustedes describirían eso? Alguien que se anime a agarrarlo de principio a fin. ¿Qué es lo que pasa puntualmente? Compañeros, ¿cómo es o si quieren empecemos por la primera parte, ¿cómo es la situación inicial? ¿Qué encuentran en un mercado, así como en el laboratorio de ayer? Tienen un mercado de un bien cualquiera. ¿Cuál es la situación inicial? ¿Cómo la describirían ustedes, verdad? Y cómo contamos la narrativa del modelo. Eso es muy importante para verificar el entendimiento, compañeros, porque de lo contrario, pues estamos solo mecánicamente resolviendo algo, ¿verdad? Pero ese modelo tiene la intención de decirnos algo. Entonces, ¿cómo describirían ustedes esa situación inicial? Licenciado. Adelante, Oscar. Sí, en este caso lo que se tiene, pues obviamente es un sistema en equilibrio, ¿verdad? Con su oferta y su demanda. Lo que hay que establecer que es un valor dado es el precio sobre el cual se va a trabajar, y en base a eso se determina lo que sería la oferta y la demanda para ese precio específico. Es correcto. Y en las situaciones que estamos viendo acá, hay una particularidad acerca de ese precio de equilibrio. ¿Cuál es esa particularidad, compañeros? ¿Estamos tratando con oferta global o solo con la oferta interna que produce el país? La interna, licenciado. Interna. ¿Ok? ¿Y qué particularidad tiene el precio? ¿Qué les llama la atención con respecto a otros modelos que quizás han visto en el pasado? Bueno, hasta el momento el precio que se ha utilizado es menor al del punto de equilibrio. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando el precio es menor, nosotros sabemos de que la demanda va a ser superior a la oferta. ¿Cómo se suplementa esa demanda? Con las importaciones. Es correcto, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que la situación inicial es una en la que el mercado va a tener una ecuación que describe oferta, una ecuación que describe la demanda y un peso de equilibrio. Ese precio, perdón, un precio de equilibrio. Ese precio de equilibrio va a estar por debajo del precio de equilibrio en la economía cerrada. Entonces vamos a tener nosotros una brecha entre la oferta interna y la demanda. Esa brecha es cubierta con importaciones. Y esas importaciones son las que llenan que hacen de que el precio no aumente. ¿Por qué aumenta en un mercado normal, no en esta situación, en un mercado o en una situación de la ley de oferta y la demanda en el esquema ordinario que ustedes están acostumbrados a ver, digamos, en la clase de micro 1? ¿Por qué es que cuando
la oferta es superior a la demanda, normalmente aumenta el precio, compañeros. ¿Cómo le llamamos a ese fenómeno? Adelante. No, no es un monopolio, compañero. Si yo estoy en una clase y digamos que yo estoy vendiendo 5 notas de 100 en el siguiente parcial. Yo llego a la clase con ustedes y les digo, compañeros, yo tengo la oportunidad de ponerle 100 en el siguiente parcial a 5 personas y lo voy a vender. ¿Cuántas personas van a querer comprar ese producto? Muchas personas. Correcto. Entonces ahí vamos a tener más demanda que oferta, que es la situación que nosotros vemos acá. Y entonces, ¿qué voy a poder hacer yo con el precio? Incrementarlo. Es correcto, ¿verdad? Entonces, recordemos esto, compañeros, este es un concepto que ustedes ya en este punto deberían de tener bien claro porque es la base de las micros, es parte de lo que ustedes ven en macro 3, que los desequilibrios en precio, cuando la demanda es superior a la oferta, se ajustan con un aumento en los precios porque hay escasez. Y cuando hay escasez de un bien, yo puedo aumentar los precios. Conforme los precios aumentan, algunos demandantes salen del mercado y más oferentes entran al mercado al tener una oportunidad de generar mayores ganancias, ¿verdad? Entonces, si yo tengo si yo ofrezco que voy a vender 5 cienes en el siguiente parcial, yo voy a tener una situación de escasez, porque yo voy a tener solo 5 cienes y probablemente 40 personas dispuestas a comprarme el producto, ¿verdad? Entonces, en este caso, la razón por la cual el precio no aumenta es porque las importaciones son capaces de absorber esa brecha entre oferta y demanda y esa va a ser la razón por la cual no hay escasez. Muy bien, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué pasa narrativamente después? Compañeros, ¿qué sucede después? Licenciado, Ujú, dado una situación en la que se eh, implementa un arancel, pues los precios se correcto. van a ver incrementados, Es dependiendo cómo sea, si el arancel es por porcentaje o algo fijo, ¿verdad? Y ujú, eso va a dar origen también a un ingreso para el gobierno por parte de impuestos, pero eso va a generar un costo de una política que va a ser una pérdida y también una parte de lo que era el excedente del consumidor se pasa para el productor, pero no todo. Ok, muy bien, Oscar, muchas gracias por su aporte. Entonces, sí, todo lo que Oscar dice es correcto. Lo único que yo diría es, pasemos, si quiere verlo así, de lo general a lo específico. Usted me dijo ahí algunos resultados específicos que surgen de esto, pero en todo
modelo de mercado, lo primero que a mí me va a interesar es qué le pasa a la oferta, qué le pasa a la demanda, qué le pasa al precio. Si usted me pone eso antes del resto de la descripción de las variables, eh, ahí tendría 100 puntos, Oscar. Entonces, no sé si quiere ahí contarme qué le pasa a la oferta, a la demanda y al precio. Sí, claro, ahí, como usted lo indica, pues la demanda se reduce, la oferta se incrementa y por consecuencia las importaciones también se reducen. Excelente. Entonces ahí ya tenemos nosotros toda la descripción, ¿verdad? Y aquí les doy una recomendación, compañeros. Si alguna vez tienen duda de si entienden algo, traten de plasmar la narrativa de lo que están tratando de calcular, y si lo pueden hacer de una manera coherente, lo más seguro es que lo entiendan, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos nosotros toda nuestra foto, ¿verdad? Entonces ya a eso le podríamos llamar nosotros nuestro mecanismo de ajuste, ¿verdad? Ese es el proceso descrito en palabras a través del cual nosotros pasamos del momento 1 al momento 2, y nosotros podemos medir nuestros costos de política, podemos medir nuestro excedente del productor y nuestro excedente del consumidor, podemos medir nuestro crecimiento en los ingresos tributarios. Todo eso es medible a partir de ese punto, ¿verdad? Ok, entonces, como yo les comentaba, eh, todo esto es, eh, es el mismo tipo de modelo que vamos a estar trabajando cuando trabajemos con cuotas de importación. Sin embargo, el cambio principal va a venir en eso, en el mecanismo de ajuste, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Un segundito. No tengo el problema que tenía aquí. Bueno, entonces vamos a irlo diseñando. ¿Qué es una cuota de importación, compañeros? Una cuota de importación es una medida de restricción al comercio internacional, una política restrictiva que se adopta con la misma razón de que se adopta un arancel, con la diferencia que en vez de ponerle un impuesto adicional al producto, lo que se hace es limitar el volumen de importaciones de cierto producto de cierto país. Uno de los casos más famosos de estos es, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene cuotas de importación para el queso francés, es decir, hay una cantidad limitada de queso francés que puede entrar a Estados Unidos. Entonces vamos a ver cómo se ve ese mecanismo de ajuste. El día de hoy lo vamos a ver si quieren solo con gráficos. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo, de repente nos da tiempo de llegarlo a ver con números también. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un mercado. Este mercado consta de una oferta interna y de una demanda. Lick está presentando. Debería, pero no estoy seguro. No sé si me confirman, compañeros, si ven mi pantalla, ¿no? No tengo la verdad.
¿En mi pantalla ahí, compañeros? Ahora Ahora sí, sí, Perdón, creo que había solo proyectado una ventana y no la pantalla completa. Entonces tenemos acá nuestra oferta interna. Y nuestra demanda. Y vamos a asumir nuevamente un precio en el momento 1, ¿verdad? Entonces, hasta acá tenemos la misma situación que teníamos cuando se ponen aranceles. Lo que cambia acá es que yo vengo y en lugar de incrementar el precio, yo creo una escasez artificial. Entonces, esta brecha, que podríamos decir nosotros que es la brecha entre demanda 1 y oferta interna en 1, que me da las importaciones, yo lo que hago es poner un límite superior al valor de M. Y yo digo, al país no pueden ingresar más que, qué sé yo, M tiene que ser menor que o igual un número cualquiera, ¿verdad? 5. Entonces, supongamos que el nuevo nivel de importaciones se sitúa por acá. ¿Qué va a pasar ahí? Va a suceder que esta brecha de demanda se va a quedar insatisfecha. ¿Por qué? Porque los únicos productores son estos más estos, ¿verdad? Y esta brecha se queda insatisfecha. Y eso provoca una situación de escasez. Esa situación de escasez lo que va a dar lugar es a que los precios empiecen a aumentar, porque estos consumidores todos van a querer acceso a ellos. Conforme los precios aumenten, algunos consumidores van saliendo del mercado y algunos productores empiezan a entrar porque al nuevo nivel de precios ya pueden ser competitivos hasta que la demanda alcance el valor de la oferta interna más las importaciones, y ese va a ser su nuevo precio de equilibrio. Entonces, ese es el mecanismo mediante el cual las cuotas de importación empiezan a funcionar, ¿verdad? Y con eso nosotros podemos empezar a realizar pues el mismo cálculo que hicimos la vez anterior. Como vemos aquí, en la situación inicial también hay un excedente del productor, un excedente del consumidor, un valor de impuestos, un valor de oferta, un valor de demanda, un valor de importaciones, pero lo que no va a haber es un ingreso fiscal. ¿Por qué? Porque aquí nosotros no le estamos pidiendo una cuota al producto para importar, sino que simple y sencillamente estamos limitando la cantidad que se ingresa, ¿verdad? Por esta razón, en el excedente del consumidor, por esta razón es que por lo general esta política es adoptada con menor frecuencia, ¿verdad? En primer lugar, porque es menos flexible. Digamos que aquí si la curva de oferta cambia, si la curva de demanda cambia, la oferta no se va a poder ajustar, ¿verdad? En cambio, en el caso de las aranceles sí se logra ajustar. Y la segunda razón es que en términos de costo de política es una política mucho más cara. La razón es que el excedente, la pérdida en el excedente del consumidor
no se puede transferir parcialmente al Estado, sino que solo se les transfiere una parte al productor y entonces el costo de política se vuelve todo este espacio de acá, de como trapecio que se ve acá. Entonces, por esta razón es que este tipo de política es utilizada con mucho menor frecuencia. No sé si se entiende ahí, compañeros, si tienen una duda o si está claro cómo funcionan las cuotas de importación y en general por qué es mucho menos el uso de la cuota de importación versus el arancel. Licenciado, sí se entiende, solo un asunto. Entonces, pues, si tiene más desventajas que el arancel, ¿por qué se implementa? Mire, por lo general se implementa por razones no económicas, ¿verdad? Esa es la verdad de las cosas, ya sea por cuestiones políticas o por cuestiones algunas veces se implementa por cuestiones de evitar sanciones y cosas así, porque se tiene un pacto de libre comercio para liberar de aranceles, entonces en lugar de poner aranceles solo limita el volumen de importación. Una de las razones puede ser precisamente el tema que les hablaba yo acerca de la demanda, la curva de demanda, ¿verdad? Debido a que esto es menos flexible, entonces si los productores o si por alguna razón se deseara como que forzar el crecimiento o la implementación de una industria particular y usted no tiene clara la demanda, cómo se comporta la demanda, porque esa es una de las cosas que es importante entender, compañeros, que esto de queda es un modelo teórico, ¿verdad? En la vida real, yo no puedo tener certeza de cómo se comporta la demanda. Puedo generar estimados, ¿verdad? Digamos, yo puedo hacer un modelo econométrico que me diga cómo se comporta la demanda como función del precio, pero eso en realidad es bien difícil de poderlo aterrizar con un valor puntual, ¿verdad? Entonces, una de las razones por las cuales yo podría querer adoptar esta política en lugar de los aranceles, como les digo, es que yo digo, bueno, tal vez la demanda tiene tal forma que las personas, aún con un precio más alto, van a estar dispuestas a comprar el bien importado y no van a querer el bien exportado, ¿verdad? En cual caso nosotros podríamos ver una demanda que es, digámoslo, casi más vertical, ¿verdad? Digamos que sería una demanda que se comportaría, en vez de ser así, ¿verdad? Tal vez sería una demanda así. ¿Qué significa esto? Que la cantidad demandada no decae tan rápido como yo quisiera ante el aumento en los precios, ¿verdad? Entonces, por esas razones se quisieran adoptar. Pero como le digo, precisamente porque la inflexibilidad es vista como algo no muy bueno en general, por lo general esta política se adopta infrecuentemente, ¿verdad? Pero es importante que entendamos las diferentes herramientas de política que están disponibles para las personas que hacen política económica, ¿verdad? Ok, gracias, licenciado. Bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? Bueno, entonces, si quieren, vamos a verlo acá un poco. Veamos cómo se podría ver esto con números. Tenemos las ecuaciones y es igual a, si quieren usamos las de laboratorio,
¿Cuánto era la ecuación en el laboratorio, compañeros? No sé si alguien lo tiene. 2x más 2 Ujú. menos 4x más 44. Ok. Y deme la oferta interna en el momento 1. Era 2. Perdón, ¿cuál era el precio en el momento 1? El precio era 6. 6, ¿ok? La oferta interna en el momento 1. 2. La demanda en el momento 1. 19 medios. Que aquí estamos hablando de 19 medios, es 9 y medio, ¿verdad? Ponerle un número completo porque van a hacernos bolas con las fracciones. Está bien, no hay problema si usan fracciones, ¿verdad? Pero solo para ejemplificar acá. Y aquí las importaciones son 7.5, ¿verdad? O 15 medios. Correcto. Compañeros, ¿me confirman ahí que todo esté correcto? No tengo la resolución a la mano. Sí. Ok. No, entonces, ¿cómo funcionaría esto acá? Bueno, perdón. Antes de eso, veamos el excedente del productor, ¿cuánto fue? Del productor, 4. Y el excedente del consumidor, 361 medios son 180.5. ¿ok? Bueno, entonces tenemos acá todas nuestras variables, tenemos el precio, la oferta y la demanda, la cantidad, las importaciones, el excedente del productor y el excedente del consumidor. Una pregunta, compañeros, ¿cómo les quedaron las importaciones en el momento 2? A mí me quedó 5.25. 5 1/4. ¿Ok? Sí, correcto. Entonces, vamos a asumir de que, y aquí es donde les digo, el proceso es básicamente el mismo, lo que cambia es el aspecto narrativo, ¿verdad? Cómo ustedes van hilvanando la historia. Vamos a asumir de que la política no es la implementación de un arancel, sino la implementación de una cuota de importación que dicta que el máximo de productos importados que se permite al país es 5.25 unidades de lo que sea que sea este producto. Queso, ¿verdad? 5.25 toneladas de queso al año. Entonces, si normalmente nosotros estamos acostumbrados a que pasa de oferta, arancel, precio, y entonces ya aquí ya tenemos oferta 2, oferta y demanda. Después aquí ya tenemos oferta 2 y demanda 2. Y después tenemos el M2. Aquí va a ser al revés, ¿verdad? Nosotros este de acá lo vamos a mover para este paso de acá. Entonces, ¿qué sucede desde un punto de vista de la mecánica de ajuste? La mecánica de ajuste ahora, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener a precio de 6 una demanda de 9 y medio. Y voy a tener una oferta global compuesta de la oferta interna y de las importaciones, que va a ser insuficiente para cubrir la demanda, ¿verdad? Yo tengo la demanda y aquí tengo la oferta global, si quieren verlo así, ¿verdad? Acá yo tengo 7 1/4, que es menor
a 9,1 Resultado de esta escasez que yo estoy apreciando acá, ¿qué va a suceder, compañeros? Pues va a suceder que el precio va a empezar a aumentar. ¿Hasta qué nivel va a aumentar el precio? Pues el precio va a aumentar hasta el punto donde la oferta interna y las importaciones lleguen a cubrir la demanda, es decir, hasta que se restablezca un equilibrio, que va a ser el precio, que si no estoy mal, el nuevo precio les queda en 9, ¿verdad? Sí, Sí, licenciado. se mueve. Igual porque aumenta el 50%. Correcto. Entonces, el efecto resulta ser el mismo en términos de oferta, demanda y importaciones y precio, ¿verdad? Adelante, creo que alguien levantó la mano. Sí, una consulta, bueno, para Oscar ahí. Fíjate que a mí en el excedente del productor me quedó 6. A No mí sé si yo me también. equivoqué o vos te equivocarías, pero uno de los dos se equivocó. Si quieren, hagámoslo ahorita. Ajá. Vamos a hacerlo acá. El del paso 1, Abel. Sí, exacto. Para acá. Entonces, una peculiaridad que tenía este ejercicio era que la oferta no partía del origen, ¿verdad? Sino que la oferta tiene un intercepto de Y, Sí, que es en 2. que es el 2, es correcto. Yo no tengo la resolución a la mano, entonces no estoy seguro quién tiene la razón en este caso. Entonces, vamos a tener acá. Y el precio original era de 6, ¿verdad? Sí, Original era de 6. Entonces, el excedente del productor se va a encontrar en este triángulo entre la oferta, perdón, entre el intercepto de Y el precio de mercado y la oferta de la cantidad ofrecida. Entonces, los vértices de mi triángulo van a ser 2, que es el intercepto de Y, 6, y ¿cuánto dijimos que era la cantidad ofrecida? 2. 2, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, 6 menos 2 es 4. Eso lo vamos a nombrar mi altura. Y por 2, 4 es el excedente del precio. a mí también me quedó Sí, 4. ese es el correcto. Aquí es donde hay que tener un poco de cuidado, compañeros, porque hubiese sido 6 si la curva de oferta parte desde el origen, perdón, pero la curva de oferta no parte desde el origen. Este valor de acá me deja saber de que hay un precio, ¿qué significa la curva, el intercepto de Y para la curva de oferta? Y eso es importante, ¿verdad? Este valor acá tiene un significado importante cuando estamos hablando de oferta y demanda. Para la oferta, este es el precio más bajo o el precio al cual ya no hay ningún productor en el mercado dispuesto a ofrecer el producto. Les pongo un ejemplo, ¿verdad? ¿Será que en el mercado hay alguien dispuesto a ofrecer un carro nuevo de agencia a 5,000 quetzales? No, ¿verdad? Entonces sabemos de que el intercepto de Y Wow. de los carros está alto, ¿verdad? Entonces, dependiendo del producto, el precio, el intercepto de Y va a variar, ¿verdad? Digamos que hay interceptos de Y donde son 0, ¿verdad? Bienes de muy bajo valor agregado y relativamente baratos. Y hay productos donde el intercepto de Y es sumamente alto, ¿verdad? Un carro, por ejemplo. Nadie está dispuesto a vender un carro por un centavo, ¿verdad? Hay un límite inferior por debajo del cual nadie estaría dispuesto a vender el producto. Y al mismo tiempo, en el
caso de la demanda, ¿qué me dice este precio, compañeros? Pues me dice el nivel de precios lo suficientemente alto que nadie esté dispuesto a pagar ese precio. ¿Estamos claros ahí, compañeros? Y todos entienden por qué el excedente del productor es 4 y no 6. Ahora sí me Adelante. quedó claro. Ahora sí me quedó claro. Gracias, gracias. Gracias a ambos. De nada, compañeros. Pues sí, miren, precisamente ese es el propósito. Si ustedes tienen una duda, plantéenla, pero ahí vamos, así es como en este caso, el excedente del productor se va a encontrar por debajo de la curva por debajo de la línea de precios, por encima de la curva de oferta, y quizás aquí es donde está la confusión, y a la derecha de el eje Y. Adelante, creo que vi que alguien más levantó la mano. Sí, solo quería saber cuánto quedó el excedente del productor en el momento 2. Hacia ahí vamos, permítame un segundito. Entonces vamos a ver cómo, entonces habíamos dicho que subía el precio si trabajábamos con cuota de importación, ¿verdad? Entonces, en el momento 1, ¿cuánto me habían dicho que era el excedente del consumidor, compañeros? $180.5. 80.5 y el excedente del productor es 4. En el momento 2, ¿cuánto es el excedente del consumidor? ¿Alguien me puede ver ahí cuánto es el excedente del consumidor en el momento 2, compañeros? Lick, a mí me quedó 153.13. Sí, Lick, igual a mí, 153.13. 3.13, excelente. Bueno, y ahora vamos a ver cuánto quedó el excedente del productor. Entonces, ¿cuánto es la nueva cantidad ofrecida? ¿Perdón? A mí me quedó 12.25 en el excedente del productor, en el segundo 12 caso. Muy bien, 12.25. Entonces, si ese es el caso en el excedente del productor, ¿qué significa esto? ¿Cuánto es 180.5 menos 153.3? Eso le va a dar 26. ¿Y cuánto es eso menos 12.25? 26.87 menos ¿cuánto? 12.25. Menos 12. No, menos 12.25 no, menos 8.25 porque es 4 menos 12.25. Entonces sería 87 menos 26.87 menos 12. No, menos 8.25, perdón. 8.25. 51.88. No, ahí no le quedaría. Vamos a ver, vámonos aquí a mano. 7 menos 5 son 2, 8 menos 2 son 6, puntos 6 menos 8 queda 1, 16, 8, 18.62. Bajo un esquema de cuotas de importación, este sería el costo de política. ¿Cuánto les quedó a ustedes el costo de política con aranceles? Lick, entonces ahí se toman en cuenta los excedentes del consumidor y o sea, ¿cómo fue que hizo ese cálculo? Ahí sí me perdí. Mirémoslo aquí más despacio. Pues. Yo, para averiguar mi costo de política, yo lo que necesito saber es lo siguiente. El excedente del consumidor en el momento 1 y el excedente del consumidor en el momento 2. El excedente del productor en el momento 1 y el excedente del productor en el momento 2. Que me dijo que era 12, ¿verdad? Sí, el excedente del productor es 12.25. Ajá, 12 y un cuarto. Excelente. Va. Yo lo que quiero saber es
cuánto de lo que se redujo el excedente del consumidor yo le transferí al productor. Entonces, lo primero que tengo que averiguar es cuánto se redujo el excedente del consumidor, ¿verdad? Porque se recuerdan de que si lo vemos gráficamente, el excedente del consumidor, digamos que si este era el precio original, era todo este triángulo, ¿verdad? Y si el precio subió a este nivel, ahora solo va a ser este otro triángulo de acá. Entonces, este espacio de acá es la pérdida en el excedente del consumidor. Entonces, quiero cuantificar ese valor, ¿verdad? Que es, ¿cuánto me había dicho acá? 180.5 menos 153.3. 27.4 aproximadamente. 27.4. Ahora, nuevamente, si yo veo gráficamente, puedo ver de que parte de ese valor que perdió el consumidor, digamos, el consumidor perdió este espacio de acá. Parte de ese valor, es que aquí nos vamos a pasar un crayón, ¿no? Específicamente esta área de acá, la perdió el consumidor, pero se le transfirió al productor. Entonces yo quiero cuantificar eso. Entonces en este caso yo tomo 12.25, que es el nuevo excedente del productor, y le resto los 4 que ya tenía originalmente, ¿verdad? Y eso me queda 8.25. Me queda 8.25. Y entonces para ver mi costo de política bajo un esquema de cuotas de importación, yo tendría que restarle al 27.4 8.25, que es este espacio de acá. Este espacio de acá, si ustedes ven, no lo absorbió nadie dentro de mi economía, porque en este caso no hay, eh, no hay ingresos percibidos por el gobierno, ¿verdad? Entonces, esto se vuelve mi costo de política, que digamos aprox son 19, parece, ¿verdad? Perdone, Ajá. y no hace falta los ingresos tributarios, también hay que restarlos. No, porque porque recuerda que ahorita estamos viendo cuotas de importación. Las cuotas de importación no generan ingresos tributarios. Cuando está hablando de aranceles, entonces sí. Ajá. Ok, Entonces, gracias. precisamente por eso que usted acaba de mencionar, es que generalmente las cuotas de importación son una política que que no se utiliza, ¿verdad? Porque en ese caso, la pérdida en el excedente del consumidor eh, es igual de grande, pero el Estado no absorbe nada de esa ganancia, ¿verdad? Entonces, únicamente se mitiga, por así decirlo, por la proporción de la pérdida en el excedente del consumidor que es transferida a los productores. Entonces, Entonces, el 8.25 es el costo de política, ¿verdad? no, el 8.25 es la No, parte de la que se transfiere a los productores, es la resta de 12 un cuarto menos 4. sí, sí, sí. El costo de política es más o menos 19. Ah, ya que es el 27.4 menos los 8.25. 8.25. Ok, gracias, ¿Ok? Entonces, la diferencia entre las cuotas de importación y los aranceles es precisamente eso, ¿verdad? Que si estuviéramos hablando en la situación de ustedes aranceles, este costo de política les debió haber quedado más bajo. ¿Cuánto es el costo de política en su laboratorio, compañero?
Compañeros, ¿cuánto les quedó a ustedes el costo de política en el laboratorio? Lick, a mí me quedó 3.375. 3.375. Muy bien. ¿Cuánto le quedaron de ingresos de gobierno? 15.75. Excelente, ¿verdad? ¿Cuántos son de importaciones? 5 y pico, ¿no? De importaciones es 5.25. Sí, cabal, 5.25 por el diferencial en precios de 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería este espacio de acá? Que normalmente, si hay aranceles es lo que absorbe el gobierno, ¿verdad? Entonces quedan solo estos dos triangulitos como costo de política, 3 y pico. Con cuotas de importación el costo de política sube considerablemente a 19, porque el gobierno no recibe ningún ingreso adicional por reducir el volumen de productos al mercado y aumentar el precio. Lick, yo esa parte, para serle honesto, no la realicé porque no me recordaba cómo hacerlo. ¿Qué parte, compañero? La de, digamos, ese impuesto, cómo calcular la parte del impuesto. El costo de política sí lo hice, pero lo del impuesto no. Por el costo de política en el laboratorio no lo podía hacer sin calcular el impuesto. O sea, lo del impuesto sí, sé que fueron el 50%, que era 9, pero, o sea, lo que me hizo falta a mí fue el impuesto. Bueno, y ese 19.15 no lo saqué tampoco. Es que el 19.15 no es de laboratorio, es de lo que estábamos viendo hoy en clase de cuotas de importación. En su laboratorio le debió haber quedado como 3 y pico el costo de política. Ah, y para llegar a ese costo de política necesita calcular el impuesto. Sin el impuesto no. Si usted establece un arancel, usted no puede estimar el costo de política sin estimar el impuesto. El impuesto solo va a ser las importaciones en el segundo momento. Ayer creo que con Karen sacamos cómo lo formularíamos, ¿verdad? Por el delta en los precios, ¿verdad? Que es el precio en el momento 2 menos el precio en el momento 1, que a su vez solo sería la demanda en el momento 2 menos la oferta interna en el momento 2 multiplicada por los precios en el momento 2 menos los precios en el momento 1. Es decir, usted solo le puede cobrar impuestos a lo que se importa después de que puso el arancel. Es decir, esto de acá. Y esto de acá es el resultado de esto de acá. Y los ingresos del gobierno son lo que se tiene que subir de precio como resultado del arancel, ¿verdad? O sea, si el arancel es el 50%, entonces ese 50% de crecimiento en precio se lo va a tener que pagar los oferentes al gobierno, ¿verdad? Para los bienes importados. Entonces, así es como calcula el impuesto. Y entonces, para calcular el costo de política, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que tomar el excedente del consumidor en el momento 2 menos el excedente del consumidor en el momento 1. Y a ese restarle el excedente del productor en el momento 2 menos el excedente del productor en el momento 1 y a eso restarle los ingresos tributarios. Y eso le daría su costo de política. Muchas gracias, Lick. Ahora sí ya comprendí bien. Es que yo creo que estaba confundido, como entré un poco tarde, pero gracias, Lick. Sí. No tenga pena, pero sí, entonces el costo de política, nosotros ¿cómo lo vamos a determinar o cómo lo vamos a definir? El costo de política es la pérdida en el excedente del consumidor que yo no puedo transferir ni al productor ni al gobierno, ¿verdad? Es decir, a ningún otro agente dentro de mi misma economía. Por supuesto, esto asume un montón de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que los ingresos de gobierno de alguna manera benefician a la población, etcétera, ¿verdad? Pero, o sea, en términos generales, yo el costo de política lo voy a definir como esa porción de pérdida en el excedente del consumidor que ningún otro agente económico dentro de mi economía va a poder absorber.
¿Estamos claros acá, compañeros? ¿Hay alguna duda? Muy bien, entonces si no hay dudas, compañeros, por acá dejaríamos la clase el día de hoy y nos estaríamos viendo el día martes. Feliz noche, Lick. Buenas noches, compañeros. Gracias, Lick. Feliz noche. Noches.